Hola, de nuevo, Ivette Giraldo desde mi canal Sana, Sánate, porque cuando tú sanas, yo sano. Otra vez con una invitada súper especial. En esta ocasión tengo a mi hermanita de sangre, mi hermanita del alma y la hermanita que escogería si volviera a nacer 1000 años más, Janet Giraldo. Muy bienvenida, Janet. ¿Cómo estás? Hola, Ives, muy bien. ¿Y tú? Ay, feliz mi amor aquí de tenerte. Gracias por la oportunidad, pues, de que te vas a compartir con nosotros y sobre todo con este tema tan bonito de ver la enfermedad como una oportunidad, pues, ya que has estado como en varios procesos de salud donde has tenido unas recuperaciones milagrosas, pues yo he sido partícipe de todo este hermoso proceso. Entonces, por eso quise, pues, invitarte para que, bueno, nos compartas. Así que tienes toda la palabra. Oh, pues me honras, me honras. Muchísimas gracias por darme la oportunidad de poder compartir mi experiencia con todas las personas que nos ven, porque en realidad es algo muy, muy transformador. Son dones que todos tenemos, pero que no desconocemos, ¿cierto? Entonces, a ver, te hago como un recuento. Hace 8 años yo sufrí una trombosis mesentérica. Un trombo se me ubicó en una vena que está en el estómago, se llama la vena mesentérica, que es la que les lleva sangre a casi todos los órganos de la parte abdominal. Entonces, a raíz de eso, pues estuve muy, muy grave, debatiéndome entre la vida y la muerte, porque se me infartó el vaso, me dio pancreatitis aguda, me dio una infección detrás del estómago. Bueno, fueron una cantidad de secuelas que después me quedaron a raíz de esta trombosis y a raíz de eso me anticoagularon. Después de haberme hecho muchísimos estudios, muchísimos análisis, haber visitado pues muchos especialistas, llegaron a la conclusión que era algo genético, bueno, diagnóstico con el cual yo no estaba de acuerdo porque pues en la familia nunca se había presentado un cuadro de trombosis, pero no le encontraban pues como la razón. Entonces me dijeron que a raíz de eso yo tenía que estar anticoagulada de por vida. Y para mí, pues yo en ese momento tenía 35 años, era una mujer supremamente joven, tenía mis hijos muy pequeños, estaba Jerónimo apenas de 6 meses. Entonces pues no fue fácil porque pues estar anticoagulada de por vida, como me habían dicho que tenía que hacerlo. Y siendo tan joven, no era fácil de llevar la enfermedad, ¿cierto? Entonces empecé como en un proceso donde traté de buscar por todos lados, a ver cómo podía manejar el tema de mi enfermedad y juntas empezamos este hermoso camino de nuestro despertar espiritual. Conocimos El Amor es Hoy, a quienes honro inmensamente. El Amor es Hoy está ubicado aquí en Medellín, son unas personas maravillosas que me ayudaron a entenderme, a perdonarme, a aceptarme, a entender una cantidad de cosas que solita yo nunca hubiera podido realizar ni nunca hubiera podido hacer. Entonces, a través de todo este camino del despertar espiritual, aprendí pues muchísimas herramientas, entendí muchas cosas, pero pues continuaba con mi enfermedad. Tenía claro, después de todo lo que había aprendido, que tenemos el poder de crear. Y después de hacer un autoanálisis de mi vida, de haberme encontrado con esa niña interior, de ver que habían unas heridas que yo no había logrado cerrar y una cantidad de culpas con las que yo cargaba que no entendía ni siquiera de dónde venían, pues decidí hacerme una hipnosis. Entonces fui convencida, totalmente convencida de que a través de la hipnosis yo iba a encontrar como la raíz de mi enfermedad, porque yo sabía que eso yo misma lo había creado, ya estaba totalmente convencida. ¿Qué pasaba? Yo tuve una niñez muy especial, una niñez, sobre todo una etapa muy linda de la vida, donde toda la familia nos fuimos a vivir a Estados Unidos y en ese momento pues la familia estuvo supremamente unida, estaba yo contigo, con mi mamá, mi papá, mi hermano, y fue muy especial para mí. Entonces, de una manera inconsciente, yo seguía viviendo en ese pasado.
Entonces yo entendí que en el momento en que yo creé el trombo, yo estaba deteniendo mi vida. ¿Y por qué? O sea, detenía mi sangre. ¿Y por qué lo estaba deteniendo? Porque así estaba viviendo yo. Yo estaba viviendo en pausa en el pasado. Siempre, siempre apegada a ese pasado. Eso lo hacía obviamente de manera inconsciente, pero ya después de muchas sesiones de coaching, de muchas sesiones de autoanálisis, meditación, me di cuenta de eso, que yo estaba viviendo en ese pasado que me causaba muchísima felicidad, pero a la vez me causaba nostalgia y estaba haciendo un lastre para yo poder seguir adelante. Entonces, en el momento en que yo decidí hacerme la hipnosis, yo lo hice más pensando en que yo iba a llegar a ese punto de la vida, cuando yo estaba pequeña, vivía con mi familia en Estados Unidos, iba a poder soltar ese momento, iba simplemente a seguir mi vida y ver ese momento como un recuerdo, pero no queriendo estar allá, queriendo revivirlo. Entonces llego yo a la sesión y es muy especial porque la persona que me estaba haciendo, pues el terapeuta que me estaba haciendo la sesión, me dijo, esto es sin expectativas, tú sabes, yo le dije, no, totalmente, yo creo pues que voy a resolver algo, pero finalmente pues no sé a dónde voy a llegar. Y él me dijo, sí, porque es el espíritu quien decide y eso es algo que tienes que tener muy claro, es el espíritu quien decide qué debe de sanar. Yo sentía que yo tenía que sanar algo, pero en realidad mi espíritu primero tenía que sanar algo que era mucho más grande de lo que yo pensaba. Entonces empezamos la sesión. Y ¿Cómo? definitivamente, no, y pues como ahí para dar como un aporte, definitivamente, o sea, el cuerpo habla, porque mira Total. que así estuvo hablando todo el tiempo, entonces cuando se presenta una enfermedad, no es preguntar por qué me está pasando esto, sino para ¿Para qué. qué? Y cuando llegas al meollo del asunto, entonces pues ahí es donde viene la sanación. Claro, claro. Imagínate que yo sentía culpa. O sea, ahorita les comenté, yo sentía como una culpa muy grande. Y yo decía, ¿pero culpa de qué? Porque me siento culpable. Había momentos en que yo estaba tranquila y de un momento a otro sentía como una maluquera y me sentía triste, me sentía culpable de algo. Yo decía, pero yo no he hecho nada malo, yo soy una persona buena, yo ayudo a los demás, yo les sirvo a los demás. Pero ¿qué es esto tan raro que te siento, cierto? Era una emoción, sí, era una culpa muy grande que yo cargaba con ella, pero no entendía eso de dónde venía. Entonces resulta que yo empiezo la sesión de la hipnosis y haz de cuenta que yo entrara en una película. Entonces me empezaron a proyectar como unas imágenes. Y en la primera imagen que yo veo un campo de guerra. No te puedo decir exactamente en qué época era, qué año era, porque era, o sea, muy antiguo, pues no sé. Creo que era en Inglaterra porque alcanzaba a ver en ese campo de guerra la bandera de Inglaterra y lo único que veía era cuerpos mutilados por todas partes, escuchaba como las balas, el sonido de las balas, escuchaba gritos, bueno, una escena muy, muy, muy escalofriante y veía un hombre que les daba las órdenes, era como el jefe de ese ejército, digo yo que era como el ejército inglés porque veía esa bandera, y ese hombre decía disparen, disparen, disparen. Inmediatamente se me cambia la escena, o sea, ¡fum! Voy a otro lado y veo a este mismo hombre como en una especie de granja, él estaba sentado sobre una carreta y está llorando, está muy angustiado, muy triste, mucho, 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 mucho. Es que incluso como lo recuerdo, se me quiebra hasta la voz porque la angustia que el hombre estaba sintiendo era bien, bien grande. Y bueno, el terapeuta me decía, dime si esa persona eres tú, míralo a los ojos y dime si eres tú. Yo le decía, no lo puedo mirar porque él tenía la cabeza así totalmente gacha, no se dejaba ver y lloraba y lloraba y lloraba. Y yo le decía, no lo logro, no le logro ver su cara, no logro ver sus ojos, eh, porque él está muy mal, está con la cabeza gacha, está demasiado deprimido, está muy triste, mucho, mucho, mucho. Entonces me dice, bueno, dime qué está sintiendo ese hombre. En el momento en que él me dice, dime qué está sintiendo, yo me conecto con esa angustia, con ese dolor, con esa tristeza de ese corazón y empiezo yo a llorar de la misma manera, empiezo yo a sentir ese dolor, esa tristeza, esa angustia
esa maluquera en el estómago, porque todo lo sentía como en el estómago. Y le dije, ¿estás sintiendo esto? Y me dijo, ese eres tú. Y le dije, ¿por qué soy yo? No le puedo ver su cara. Me dijiste que le mirara a sus ojos y me dijo, no, porque si tú lo estás sintiendo, es porque eres tú. De otra manera no lo podría sentir. Él me decía que me conectara con los ojos, es porque la mirada nunca cambia. La mirada es el espejo del alma. Entonces, puedes vivir 1000 vidas, pero tu mirada siempre va a ser la misma. Puede cambiar la forma de tus ojos, el color de tus ojos, pero tu mirada va a ser la misma. Entonces, por eso él me decía, míralo a los ojos y dime si eres tú. Ahí me iba a ver yo reflejada en ese espejito de esos ojos, pero no fui capaz. Pero en el momento en que siento lo que ese hombre siente en su corazón, pues logré identificar que sí, efectivamente esa persona era yo. Y era lo mismo que tú estabas sintiendo todo el tiempo, pero no sabías por qué. Una angustia, Solamente angustia, así. angustia y culpa, culpa, mucha culpa, muchísima, muchísima. Entonces el terapeuta ya me empieza a dar unas pautas y me dice, abraza a ese hombre, dile que todo está bien, que se perdone, que no hay nada de qué culparse, porque él también estaba cumpliendo con su deber. Y él lloraba y decía eso, es que yo estaba solo cumpliendo con mi deber, yo no les quería hacer daño, yo no los quería matar. Estaba sintiendo una culpa inmensa por algo que había tenido que hacer, porque estaba cumpliendo con su labor, ¿cierto? Era un militar, pues estaban en guerra, tenía que matar al enemigo. Claro. Entonces, lo abrazo muy, muy, muy fuerte, le digo estas palabras de perdón y ¡pum! Inmediatamente la escena se cambia. Ya logro ver a este mismo hombre, pero ya de una edad muy avanzada, hace de cuenta unos 85, 90 años más o menos, en su lecho de muerte. Lo veo como en un hospital. Es como un hospital y está solo, totalmente solo. Solamente lograba ver una enfermera que lo estaba como curando, ¿cierto? Como atendiendo, pero no había nadie más. El cuarto estaba totalmente vacío, la persona estaba sola, el hombre estaba solo. Entonces me le acerco y le pregunto, pues todo esto es guiado, todo lo que te estoy diciendo era guiado por mi terapeuta. Yo le iba contando lo que yo iba viendo y él me iba diciendo yo qué tenía que hacer y qué tenía que decirle a esa persona. Me le acerco, el terapeuta me dice, dile que qué quiere hacer, que qué siente, y me dice, solo quiero ver la luz. Esta persona no había visto la luz, no había llegado a la luz, no se había podido ir. Entonces le digo yo al terapeuta, él quiere ver la luz. Me dice, bueno, vamos, tú lo vas a llevar a la luz, tú misma lo vas a llevar a la luz, ¿quieres ser asistida? Y yo le dije, sí, claro, pues yo sola no soy capaz, y me dio como miedo, como angustia, como susto, y yo le dije, sí, claro, quiero ser asistida. Y inmediatamente apareció a mi lado la Virgen María. Ay, Y junto con la Virgencita nos fuimos las dos a llevar a este hombre a la luz. Fue hermoso, fue súper, súper bonito y en el momento en que ya él sube, yo veo una luz blanca divina que nos envuelve a los tres y ya después veo que él se va con ella y ya yo regreso. Ya le dije, listo, ya, aquí estoy otra vez. Él ya se fue y se va con la Virgen. Se fueron envueltos en esa luz hermosa. En el momento en que yo ya regreso, fue una cosa maravillosa, pues yo no te puedo explicar con palabras, pero fue como haberme quitado una maleta con 100.000 piedras encima. O sea, ya me la quité. Sentí que me liberé. Y ese día yo te puedo asegurar que no volví a sentir nunca más esa culpa que yo cargaba y no sabía de qué era. Entonces, ahí era donde él me decía, el espíritu necesitaba liberarse de esa culpa que yo de pronto, de manera consciente, nunca lo iba a lograr. ¿Por qué? Porque es que eso venía de otra vida, yo desconocía totalmente eso y me lo venía trayendo a medida que yo iba reencarnando. claro. Eso fue en esa sesión y ya después yo regreso a otra sesión donde yo necesitaba, sí, o sea, había algo que estaba pendiente y él me dijo, no sé si va a ser regresión, no sé qué va a hacer porque el espíritu siempre elige, ¿cierto? Entonces yo pensaba que iba a volver a tener esta experiencia, no de pronto con esa vida, sino de pronto con otra más, e incluso hasta por curiosidad lo volví a hacer. Y en esa sesión no hubo regresión.
en esa sesión hubo sanación. Entonces en esa sesión fue donde yo sentí que me conecté con mi fuente de amor, que para mí es mi Dios, es Dios. Me conecté con esa fuente de amor, con Jesús, y a través de toda esa energía que empecé a recibir de la fuente de amor, sané mi trombo, porque yo sentí cuando esa luz era una luz de unos colores hermosos, 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 hermosos. Yo nomás veía cómo descendía del cielo, bajaba una luz así brillante, muy bonita, con estrellitas, como mirellitas, si se veía algo demasiado mágico, demasiado hermoso, y entró en mi vientre. Yo sentí cuando me penetró, porque eso fue un calor como si me estuvieran poniendo un soplete. O sea, yo Wow. sentí un calor inmenso en mi vientre, en mi abdomen, me cogió toda la zona abdominal, y yo sentí que en ese momento fue mi sanación. Después de que yo termino la terapia con él, esta sesión con él, pues él me dijo, ya está sana, o sea, está sana. De acuerdo a todo lo que me fuiste relatando, que ibas experimentando, yo te puedo asegurar que tu trombosis, bueno, que el problema con tu sangre, porque yo ya la trombosis pues ya lo había superado, pero el problema con mi sangre, que era lo que a mí más me angustiaba, ya está resuelto. Eh, Obviamente, pues con mucho miedo, con mucho susto, pues yo no podía dejar mi medicamento, porque pues imagínate, era mi anticoagulante, y eso, de eso dependía mi vida. Pues yo volví a donde mi médico, donde mi internista, y le comenté, le dije, estoy haciendo unos trabajos energéticos, estoy haciendo esto, esto y esto, y yo siento que yo estoy curada. Y me dijo, pues vamos a hacerte los exámenes, vamos a hacer unos ensayos, esperemos a ver los resultados. Empezamos con el bioenergético, igual yo también pues tenía con mis terapias con mi bioenergético, y dejé el anticoagulante. Primero lo dejé por 10 días y me fue súper bien. Me dijeron, listo, eres capaz de que lo dejemos por un mes, te arriesgas. Yo decía, Dios santo, ¿será que sí? ¿Será que no? Pero bueno, yo le entregué eso a Dios, se lo puse a Dios en sus manos, y efectivamente dije, listo, me someto y dejémoslo por un mes. Todos los días me levantaba yo, ay Dios mío bendito, te lo entrego. Con un susto, claro, yo no podía, pues, o sea, con mucha fe, pero uno no deja de tener como esa angustia y ese miedito, ¿cierto? Wow. Entonces, al mes que regreso, me hacen los exámenes y mi sangre estaba perfecta, perfecta, mi coagulación estaba funcionando de manera perfecta. Yo había durado, ya habían pasado 4 años, o sea, duré 4 años con los anticoagulantes, y dije, listo, estoy sana, estoy totalmente segura de que estoy sana, y los dejé, y hasta el día de hoy, nunca más, nunca más. Voy a mis chequeos, sí, tengo que hacerme mis chequeos cada 3 meses, voy, me hacen revisiones, y perfecto. O sea, hasta el día de hoy, ya, nunca más. Entonces, yo digo que todo es el poder de la mente, todo está en la mente, somos creadores. En el momento en que yo decido creer, yo soy capaz de crear, ¿cierto? Así como fui capaz de crear el trombo, yo sabía y tenía la fe de que yo era capaz de sanarlo, que estaba en mí. Entonces, mira que siempre me dijeron que era algo incurable, incurable, y yo decía, no, 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 yo no, como que no aceptaba, no aceptaba eso, y yo decía, incurable, no, imposible, eso no puede ser incurable, eso tiene que ser curable, es que yo soy una mujer muy joven, en mi familia no ha habido antecedentes de eso, y yo no entendía esa bendita palabrita, hasta que una vez hice un curso de Creativity, Wow. donde se crea, en Creativity nos enseñan a crear, y en Creativity entendí eso, porque le decía, porque esa palabra era incurable, porque es que claro, era incurable porque la cura estaba en mí, adentro, curable, o sea, nadie me iba a poder curar, nadie, los médicos no iban a poder hacer nada diferente a darme medicamentos de por vida. La cura estaba en mí, porque era yo misma quien había creado esa enfermedad, y yo misma la tenía que curar. El poder lo tenía yo en mis manos, en mis manos. Si yo tomaba la decisión,
de cortar con todo eso, pues la cura se iba a dar. Y efectivamente así fue. En el momento en que yo decidí, em, bueno, que mi espíritu decidió ir a esa otra vida, eh, para que ese hombre se pudiera perdonar, pudiera yo sanar tantas cosas de mi niñez, porque como te digo, yo vivía anclada a un pasado, tenía dolores y tristezas, entonces decidí empezar a sanar todo eso y sabía que tenía que empezar era por mí, porque anteriormente yo le echaba la culpa a los demás de lo que me pasaba. O sea, mis tristezas, mis angustias, mis dolores, mis penas eran por el otro, por culpa del otro. Era el otro el que me las causaba. Y después de todo este proceso, entendí que no, que era yo misma quien lo permitía. Entonces yo le estoy permitiendo al otro que me haga sentir esto. Entonces yo misma me estoy haciendo sentir esto, ¿cierto? Entonces no, empecé como a tomar las riendas de mi vida, empecé a hacerme responsable. Y en el momento en que yo decido hacerme responsable y saber que soy yo la única arquitecta de mi realidad, no los demás, solamente yo decido cómo gestiono mis emociones, qué tengo que hacer, o sea, listo, me voy a echar a la culpa, al dolor, a la tristeza, o bueno, el para qué, le busco el para qué a la situación. Esto me está pasando para aprender qué, ¿cierto? En Así ese momento yo empiezo a transformar mi vida y empiezo a sanar una cantidad de cosas que estaban por allá ocultas que yo ignoraba por completo y que quién era la única responsable de esas enfermedades, de esas carencias, de esas dolencias, pues era yo misma. Entonces, cuando solté todo eso, pues te puedo decir que se transformó mi vida, se transformó mi salud, dejé de crearme esa cantidad de enfermedades porque no fue solamente lo de la trombosis, sino que ya después se me presentó un problema en la mandíbula y también entendí que la cura estaba en mí, que yo misma estaba generando ese problema en la mandíbula porque me estaba tragando una cantidad de cosas que no quería expresar y mi mandíbula empezó a sufrir por eso, pues llegué al punto de que no podía ni abrir la boca, no podía ya ni comer, me habían dicho que me tenían que hacer una cirugía y no me garantizaban absolutamente nada y gracias a ti que me diste un consejo y me mostraste la luz al final del túnel, porque yo no la veía, pues me sometí también a una sanación cuántica, donde inmediatamente fueron 3 sesiones y mi mandíbula está perfecta, o sea, yo no podía ni abrir la boca y ahora mejor dicho, me puedo comer una hamburguesa de este tamaño y nada pasa. Pero dónde radica toda esta sanación? En mi corazón, en mi mente, en que yo decida creer que sí soy capaz de hacerlo. Jesucristo nos definitivamente. vino a enseñar eso, que somos capaces, estamos hechos a imagen y obra del Padre, y Jesucristo vino con una cantidad de dones que fue capaz de desarrollar siendo un ser humano, a enseñarnos que nosotros también estamos llenos de todos esos dones y que los podemos desarrollar. Entonces, sí, yo creo que en la medida en que uno se hace responsable, empieza a creer que uno es capaz de hacer las cosas, que uno es capaz de sanarse a sí mismo, pues el milagro se da. Sí, Es no, cuestión de creer. definitivamente de creer y sobre todo cuando tiene la disposición, porque mira, tú Total. tomaste la decisión, porque es que muchas veces tenemos que la puerta de salida al frente, oye, pero no la queremos tomar, no la vemos porque somos tercos, porque creemos que por nuestros Incrédulos. Y incrédulos. la mayoría de las ocasiones es porque no creemos que tengamos esos dones tan hermosos y tan especiales. Así es, y entonces ya cuando como que dices, listo, me entrego, te liberas a esa expectativa, entonces es cuando ya como que Dios obra. Que a mí me gusta mucho Total, este ejemplo que tú me dices mucho de que me monte al carro, pero que deje que Dios sea el piloto. Porque ¿qué sí, pasa? Que cuando uno quiere ser el piloto, entonces ahí es donde las cosas pues no van tan bien. Y definitivamente yo creo que Dios nos da como las cargas o lo que tengamos que llevar porque sabe que nosotros podemos con esto, pero también dice que hay un momento en que dice ya, suelta y confía, porque en la manera total. en que sueltes, Esa es la fe.
Pues Ah, para mí esa es la mayor demostración de fe que tenemos en el momento en que decidimos soltar, para que las cosas fluyan de la manera como Dios las dispone, ¿cierto? Entonces es entender eso, de que cuando nosotros nos queremos ir manejando, pues él es muy respetuoso y Él no nos va a quitar el volante, no, bueno, si tú quieres hacerlo, entonces hazlo, pero entrégame el volante y yo sé por dónde vamos y qué es el mejor camino para ti. Bueno, y yo creo que eso es como lo que yo he tratado de hacer y por eso es que he visto tantos milagros en mi vida a nivel físico, en cuanto a mi salud y en mi parte emocional también, porque en la medida en que yo me empecé a hacer como cargo de mis emociones, empecé a entender de que mi cuerpo físico dependía de mi cuerpo emocional. Así lo entendí. Yo dije, si yo empiezo a interpretar las situaciones de mi vida de una manera positiva, mi cuerpo no va a tener cuándo enfermarse. Pero si yo lo que empiezo es a no saber gestionar mis emociones y a dejarme guiar por el miedo, más no desde el amor, sino desde el miedo, actuar desde el miedo y no desde el amor, pues entonces mi cuerpo físico se va a empezar a deteriorar, ¿cierto? Entonces, como yo ya entendí eso, mm, sé que soy totalmente responsable y cada que siento algo, lo transformo, porque no te voy a decir que es que yo no siento miedo, claro, obviamente, yo soy un ser humano y siento miedo, siento angustia, siento tristeza, siento rabia, pero ya como ya soy consciente del poder que tienen esas emociones, esos pensamientos que ellos crean, entonces, y sé que vibran en una frecuencia muy baja, el miedo está en una frecuencia muy baja, entonces lo que hace es que nos enferma, pues como ya soy consciente de eso inmediatamente, bueno, siento la emoción, pero ¿cómo la transformo? Tengo que buscar algo que me lleve a transformar esa emoción. Entonces contigo he hablado mucho del tema de las anclas. Y eso es algo que a mí me ha servido muchísimo para poder transformar esas emociones. Y es que en el momento en que yo estoy viviendo algo que me agrada mucho, que me hace muy feliz, que es una emoción bonita, una emoción buena, en ese momento decido anclarla, anclo esa emoción, ese momento, cómo lo estoy viviendo. Me pongo mis deditos acá entre las dos cejas y anclo ese momento. Se lo entrego al universo para que en el momento en que yo lo necesite, me haga vivirlo nuevamente, me haga sentir esa emoción nuevamente y me fortalezca. Entonces ya más adelante estoy triste, aburrida, bueno, cualquier emoción que me baja y me pongo las manos entre las cejas, acá en la mitad de las dos cejas, y cierro mis ojos y regreso a esas anclas, a esos momentos agradables de mi vida, vuelvo a sentir la emoción que es una emoción positiva, y en ese momento siento que me recargo y todo se transforma. Ese dolor, esa angustia, ese miedo, esa tristeza, pues lo cambio por la emoción que me trae esa ancla. Es un ejercicio bien poderoso y me ha servido mucho, pues sí, y creo que puede ser de mucho beneficio para las personas que nos están viendo. ay, no, me encanta pues que hayas concluido con esa herramienta, porque de eso se trata este espacio, o sea, de que aprendamos algo diferente, algo que pueda aportarnos a nuestra vida y sobre todo algún ejercicio práctico. Entonces, ese me parece pues espectacular. Bueno, en lo particular pues lo he aplicado y funciona perfectamente. Entonces, no, qué rico pues que compartiste con nosotros pues como toda tu experiencia y lo más lindo es que es también una forma como de prevenir, o sea, ya tú nos haces como generar conciencia de para qué vamos a llegar a una enfermedad de X o Y. No, es como que tengo la emoción, freno, veo cómo la estoy abordando y tomo cartas en el asunto, hago el Total. ejercicio de las anclas o actúo de una manera diferente y definitivamente responsabilizarse. Es que en la manera en que nos responsabilizamos, en que nosotros somos los que tomamos la acción y no esperamos a que el otro sea el que haga el cambio, entonces allí es donde se va a generar la verdadera transformación. Y esto es Total, así complejo, es. porque si yo cambio, por ende, todo mi exterior va a cambiar. Entonces, Así es. no, de verdad que súper agradecida, como lo dije desde el principio,
hermanita, te escogería 10 millones de veces más. Gracias por Yo tu a ti. amor, por ser de verdad este ser de luz que me acompaña en este crecimiento. Y bueno, y qué rico pues que pudimos compartir este espacio con todos ustedes. Ya saben que queda grabado en mi canal Sana, Sánate, porque cuando tú sanas, yo sano. Y bueno, hasta una próxima oportunidad con otro maravilloso invitado muy especial. Un abrazo para todos, de corazón a corazón. Te amo, hermanita. Yo a ti.